Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y agradecer a la asistencia a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, al secretario general de Infraestructura, Andrés Gutiérrez Istria, la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, la directora general de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Manme Compay, y al resto de asistentes, ya sea física o a través de streaming, y darle la bienvenida a estas jornadas de presentación de otro proyecto de compra pública innovadora de la Consejería de Fomento. Es el acto de lanzamiento de la consulta preliminar a mercado de la plataforma Electromove de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento. La compra pública innovadora es un mecanismo de contratación pública que representa una oportunidad para las empresas innovadoras para obtener contratos públicos y desarrollar proyectos de innovación, y asimismo para la Administración para conseguir dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y promover la innovación. Este es un proyecto enmarcado en el objetivo temático 1 de la Estrategia Europea 2020, potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y por tanto cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo FEDER. El proyecto Electromove, en resumidas cuentas, es la creación de una plataforma experimental reservada para estudios, ensayos y experimentación de movilidad metropolitana, colectiva y electrificada. Hasta la fecha existen algunos proyectos de carga de vehículos eléctricos con catenaria, en movimiento por contacto en parada, carga de oportunidad, e incluso algunos por inducción, pero siempre en parada con las limitaciones que supone este tipo de actuaciones, ¿no? Como es altas inversiones, pérdida de tiempo en las cargas, y todo esto afecta a la velocidad comercial del transporte público y, bueno, y al uso del vehículo eléctrico en particular. Con esta iniciativa pretendemos innovar y desarrollar la posibilidad de carga por inducción y que durante la marcha y que esto sea operativa y no perjudique la velocidad comercial de los vehículos, y apostar por una revolución para el impulso de la movilidad eléctrica. Tras su desarrollo, la plataforma será un banco de pruebas para investigación, ensayos de las empresas universitarias y centros de investigación. La inversión prevista es de 6,7 millones de euros y las primeras pruebas operativas estarán en el segundo semestre del 2022. El desarrollo de las jornadas se va a realizar mediante 4 intervenciones de 20 minutos aproximadamente. A continuación intervendrá en primer lugar la consejera de Fomento, doña Marifran Carazo, que realizará una presentación del proyecto. En segundo lugar, don Manuel Márquez Pigner, jefe de Servicio de Planificación del Transporte, que hará una presentación de los aspectos más relevantes del proyecto, el origen del mismo, experiencias previas, financiación y objetivos. A continuación, don Francisco Fernández, experto en compra pública innovadora de la firma Cremades Calvo Sotelo, que nos hará una introducción a los procesos de compra pública de innovación y su encaje normativo. Y por último, don Carlos García Delgado, de la Corporación Tecnológica de Andalucía, que terminará con una exposición sobre el proceso y plazos y la documentación a presentar. Y sin más, doy la palabra a doña Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Consejera. Pues muchas gracias, director general, Mario, por organizar estas jornadas, a todo tu equipo. Unas jornadas para dar a conocer un proyecto en el que hemos puesto grandes expectativas porque se enmarca en esa innovación que necesitamos, que necesita el conjunto del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero que necesita también el conjunto de la sociedad para avanzar, resolver problemas y al tiempo, bueno, pues ayudarnos a seguir implementando el sello verde, que, como saben, es objetivo de esta consejería en el marco de todas sus competencias, y también participar de esa revolución, que tiene que ser una auténtica revolución verde que impulsa el Gobierno andaluz y directamente el presidente de la Junta de Andalucía. Porque con este proyecto que hoy arranca vamos a conseguir apostar por la innovación, apostar por aquellas empresas que tengo que empezar señalando. Tenemos depositada mucha confianza por los grupos de investigación, por nuestras universidades, que están permanentemente en la vanguardia, aportando soluciones, ideas, creando nuevos productos en base a esa investigación y a la innovación, creando también empleos de
de calidad, que también es un objetivo principal de este tipo de programas. Y, en tercer lugar, como decía, pues ofrecernos respuestas y soluciones para seguir favoreciendo esa movilidad que ha de ser sostenible. Celebrábamos la semana pasada la Semana de la Movilidad con nuevos proyectos y con nuevas ideas que nos hagan pues sacar vehículos privados de nuestras carreteras, reducir las emisiones de CO2 y avanzar en esos objetivos que también nos marca la Unión Europea. Aprobamos y informé en el Consejo de Gobierno de la semana pasada esa estrategia de movilidad que dirige la Dirección General de Movilidad, esta consejería, alineada absolutamente en la estrategia de la Agenda 2030 de la ONU, y a partir de ahí pues estamos dando pasos firmes para favorecer el transporte público en momentos que son muy complicados. Pero donde no se puede dar un paso atrás, no podemos dar un paso atrás. Hemos hecho enormes esfuerzos durante años, sensibilizando, ofreciendo al conjunto de la sociedad transporte público, en concreto la Junta de Andalucía con nuestro servicio regular de viajeros, que será el primer beneficiado de esta nueva plataforma que hoy arranca con este proyecto en base a la inducción, pero también con nuestros metros, tranvías, el transporte público que tiene que recuperar usuarios. Hay que recuperar la confianza de esos usuarios, y en esa tarea, que es la principal en estos momentos, pues estamos trabajando desde los consorcios de transporte, a su responsable, con las direcciones de los metros de las 3 capitales de provincia, sensibilizando y recuperando esa confianza en un momento que es complicado. Pero sabiendo que es un momento difícil, donde hay que recuperar usuarios del transporte público, donde tenemos que salvar a las empresas que prestan esos servicios, a nuestros operadores que están atravesando un momento muy complicado por la reducción de la ocupación de los vehículos, por la reducción del número de usuarios, donde ya hemos tomado la delantera también abordando un adelanto de 17 millones de euros para que llegue a esos operadores lo antes posible y se siga prestando ese servicio en este momento de tanta dificultad. Yo creo que los momentos difíciles como es este no nos pueden dejar abandonar el seguir apostando por la planificación, por el diseño, por la búsqueda de nuevas soluciones, por contar con nuevos proyectos. De ahí que sigamos impulsando estos proyectos de compra pública innovadora. Comenzamos con un proyecto también vinculado con la movilidad, el del puente del río Odiel, que dirige la Dirección General de Infraestructuras. Fue el primero que aprobó el Gobierno de la Junta de Andalucía, se encuentra en una fase avanzada, pero tenemos 2 proyectos en fase inicial. Este, que da hoy su pistoletazo de salida, es su presentación, donde en estas jornadas vamos a marcar los objetivos e intentaremos resolver dudas de cara a esa finalidad que busca la Dirección General de Movilidad y que busca, por tanto, esta consejería. Pero también tenemos en marcha, y aprovecho también para saludar a la Secretaría General de Vivienda, un proyecto que dirige ABRA para reducir el consumo energético en los materiales, en la edificación, en la construcción de viviendas, en viviendas públicas, que van a ser impulsadas también por esta consejería, pero de lo que se va a aprovechar el conjunto de la sociedad, porque no debemos perder ese objetivo. Impulsamos estos proyectos para que también se aproveche el conjunto de la sociedad, de la investigación y de la innovación. Por tanto, deseo un buen desarrollo de estas jornadas, deseo que la participación sea alta. Cuanta mayor participación, cuanto mayor opinión surja en torno a este proyecto, y sobre todo que esa participación también continúe de cara a presentar ideas, pues mejor, porque va a ser el proyecto mejor con el que podemos contar en base pues, a esos objetivos que nos hemos marcado. Por tanto, damos el pistoletazo de salida a este nuevo proyecto y espero que nos arroje el mayor de los éxitos y que podamos, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, prestar esa idea, ese proyecto, esa solución al resto en base a ese criterio fundamental en el que el director general trabaja con todo su equipo, que no es otro que favorecer la movilidad y que sea sostenible, cuidar nuestro entorno, de acuerdo a esa estrategia que les decía que estamos impulsando el conjunto del Gobierno. O sea que muchísimas gracias y espero que sea todo un éxito. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Está claro que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por la innovación, con 3 proyectos en marcha, por una revolución verde del Gobierno andaluz, con el sello verde que tenemos también trabajando, y el Plan Estratégico de Movilidad y Transporte Sostenible, con sus 85 medidas en desarrollo, que pretenden modernizar el transporte público, aplicar nuevas tecnologías, dar más información al usuario y propiciar ese trasvase modal hacia otros modos más sostenibles. Muchas gracias, consejera, y excusamos a la consejera que tiene que continuar con su agenda y tiene otros compromisos, y continuamos con la jornada. Gracias. Bueno, pues continuamos con las jornadas. El transporte en Andalucía es un sector muy relevante, debido principalmente a las características de la comunidad, ¿no? Somos la segunda comunidad en superficie de toda España, somos la primera comunidad en población, con 8,4 millones de habitantes, y tenemos una alta concentración de población en el ámbito metropolitano, con el 65% de la población en estas áreas, ¿no? Con 9 áreas metropolitanas, 5,6 millones de habitantes. Y esta es una situación que se ha invertido de las últimas mitad de década, de la mitad del siglo hasta ahora. Se ha producido se ha invertido las proporciones, ¿no? Ha pasado de un 30% de población en ámbito urbano, 30-70, a un 70-30, que es la situación en la que estamos actualmente, y ese 70, pues el 40% residen en ciudades y un 30% en zonas metropolitanas muy dispersas. Este modelo de ciudad tiene unas consecuencias muy significativas sobre el mayor consumo del suelo, el fomento de transporte privado con deterioro de la calidad del aire, emisiones, incremento de necesidad de infraestructuras, mayores intensidades viarias, encarecimiento de los servicios públicos, deterioro de la eficiencia del transporte público, en definitiva, ciudades europeas con una congestión viaria, contaminación y ruido. En las últimas décadas se ha empezado a cambiar el concepto de sostenibilidad, ya se viene forjando desde la década de los 70, y de los 80, con la Conferencia Nacional de Naciones Unidas de Estocolmo del 72, la Cumbre de la Tierra de Río del 92, la Declaración del Milenio con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el 2012 la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de Río de Janeiro, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una de las últimas propuestas más ambiciosas de las Naciones Unidas para el impulso de la sostenibilidad, donde se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y 169 metas. Hay mucho que hacer en el transporte. La Consejería de Fomento tiene, digamos, competencias en movilidad de transporte, en transporte público, y consideramos que es necesario realizar un impulso en este tipo de iniciativas de innovación, electrificación y potenciación de modos totalmente sostenibles, y para eso se presenta la iniciativa siguiente. A continuación cedo la palabra a don Manuel Márquez Pignera. Gracias. Gracias, Mario. Dar las gracias, por supuesto, a los asistentes, tanto presencial como por streaming. Y bueno, como ya se ha dicho, organizamos esta jornada sobre consulta preliminar al mercado del proyecto Electromove, en la búsqueda de soluciones las más óptimas y novedosas para el desarrollo de una plataforma de electromovilidad por inducción en movimiento que nos ayuden a elaborar y concretar aquellos instrumentos técnicos y jurídicos que nos permitan, esperemos, la licitación de la compra pública innovadora. La finalidad de esta jornada es, por tanto, la concurrencia y la participación activa, la presentación de propuestas novedosas que incentiven el desarrollo tecnológico y que permitan valorar la viabilidad técnica y jurídica de este proyecto Electromove. Hay que decir, como ha dicho también nuestro director general, que el Estatuto de Autonomía establece que la comunidad autónoma potenciará el uso del transporte público colectivo, especialmente aquel que sea más eficiente y menos contaminante. Y por ello, además, la Dirección General será la encargada de desarrollar este tipo de proyectos. En cuanto a los contenidos, voy a hacer un pequeño resumen un poco de lo que voy a comentar. Empezaré hablando un poco de la problemática del sector del transporte que nos ha llevado a impulsar este proyecto de compra pública innovadora que tiene que ver con la movilidad sostenible.
Seguiré explicando un poco cuál ha sido el proceso hasta llegar a ese proyecto, qué experiencias se han analizado en el resto del mundo. Hablaremos también del concepto y cómo su formalización se llevará a cabo a través de una experiencia piloto. También hablaremos de la colaboración de los agentes implicados en este proceso, para terminar con la financiación y los 3 bloques que para mí son los más importantes y que constituyen el motivo de esta jornada, ¿no? Hablaremos de los objetivos tanto a corto como a largo plazo, de las necesidades funcionales, tanto técnicas, económicas como operativas, y terminaremos con una hoja de ruta que ya también terminarán hablando nuestros compañeros que vienen a continuación. Por todos es sabido que el modelo de movilidad actual descansa en el uso indiscriminado del vehículo privado, mayoritariamente propulsado por el motor de combustión. Se trata, por tanto, de un modelo insostenible por su contribución al deterioro del medio ambiente y la salud, y por tanto también la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, el binomio transporte y movilidad debe aliarse y coordinarse de cara a establecer medidas y acciones en pro de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Hay que decir que el 33% de la contaminación es debida al transporte, pero también nuestras acciones se deben encaminar hacia la formación y sensibilización de la ciudadanía en temas de movilidad sostenible. Ya la Unión Europea, en el Libro Blanco del Transporte, auguraba que en 2050 el incremento de la contaminación sería superior en un 33% a lo que ya sucedía en el año 1990. Y por otro lado, también establece que la contaminación y los gastos de explotación, los gastos debidos al tráfico intenso, que es debido a esa intensidad, se incrementarían especialmente, ¿no? Entonces, en Andalucía el reparto modal no es muy distinto y demuestran esta razón, ¿no? Aproximadamente en el reparto modal el 57% corresponde al vehículo privado, seguido de aproximadamente el 30% que corresponde a los modos no motorizados, bicicletas y transporte o movilidad a pie, y el transporte público constituye aproximadamente el 6,7% del reparto modal, ¿no? Los principales corredores en Andalucía están colapsados. El acceso a las áreas metropolitanas, ¿no? Suponen una pérdida de aproximadamente 30 millones de horas anuales. El caso de Sevilla, también por el sitio en el que nos encontramos, también es patente. Aquí se pierden aproximadamente 30.000 horas diarias, aproximadamente 70.000 personas que son las que se desplazan. Pero, sin embargo, hay datos esperanzadores, ¿no? El consorcio de transporte, la red de consorcio de transporte, experimentó en el año 2019 un aumento significativo de pasajeros con respecto al año 2018. Este aumento fue aproximadamente el 6,1%, llegando en algunos casos, como en el de Málaga, al 10%. Y la verdad es que esta situación, este escenario de oportunidad y demanda creciente que veníamos augurando, ¿no? y que se venía produciendo hasta antes de la entrada de la pandemia, de la COVID, pues en este escenario es donde pretende situarse precisamente este proyecto Electromove, contribuyendo a medio plazo a mejorar, a un aumento de la demanda, a mejorar también los índices de productividad, de sostenibilidad, de calidad y ahorros de tiempo a través del uso a gran escala de la energía renovable, la integración de la inteligencia artificial en el diseño, la fabricación y el desarrollo de las plataformas, infraestructuras y sistemas. Existen, además, en la comunidad autónoma, como ha dicho también nuestra consejera y también Mario, importantes iniciativas privadas, tanto individuales como colectivas, que auguran un éxito de esta propuesta, también potenciadas por el desarrollo de nuestras universidades y los centros de investigación. En este sentido, el proyecto Electromove, en su primera etapa, pretende impulsar
la investigación, el desarrollo y la innovación como medio para generar perfiles competenciales que garanticen la creación de empleo de alta cualificación y calidad. La utilización de la electricidad para el transporte ya ha demostrado su utilidad, ya sea por catenarias, por carga física, cableado en estacionamiento y más recientemente la experiencia de la carga por inducción en estacionamiento, denominada también carga de oportunidad. Se ha realizado una extensa revisión de actuaciones del proyecto I+D+I a nivel internacional. Como ha dicho ya Mario, existen otras propuestas que tienen que ver con la carga eléctrica, pero no con la electromovilidad en movimiento. Y bueno, existen experiencias, ¿no?, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en los Países Bajos. Destaca, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no?, donde el proyecto ELSA desarrolla parte de una carretera, ¿no?, con una catenaria, o el caso de Estocolmo, ¿no?, donde hay una actuación también, es la primera autopista electrificada que se creó en 2016. Destaca también, en cuanto a la carga de oportunidad, el proyecto que se ha llevado a cabo por la AMT de Madrid, ¿no?, con una línea, la línea 76, de 14 kilómetros y 42 paradas, en la que el autobús recarga por inducción, pero siempre en estacionamiento. Así pues, las únicas experiencias que hay sobre carga por inducción están en una fase precomercial, una fase de prototipo, y destacan fundamentalmente una experiencia que hay en Israel, en una carretera urbana de aproximadamente 1 kilómetro, y un shuttle en Suecia con una distancia aproximada, que comunica con el aeropuerto y que tiene una distancia aproximada de 4,7 kilómetros. El proyecto Electromove se divide en dos fases, de las cuales solo la primera será objetivo de esta consulta preliminar al mercado. Esta primera fase pretende desarrollar un proyecto piloto de diseño, desarrollo, implantación y validación operativa en un entorno real confinado de un prototipo de sistema de electromovilidad por inducción en movimiento. La fase 2, y fuera ya del ámbito tanto material como temporal de la licitación de compra pública innovadora, pretende extender esta experiencia a otros viales como autovías o calzadas y a otros vehículos. En ella se impulsará el uso del vehículo eléctrico con tecnología de carga por inducción, tanto en movimiento como estacionado, así como las infraestructuras de apoyo y modelos de explotación comercial. El planteamiento del proyecto es triple. Por un lado, contempla el desarrollo a nivel de vehículo, por otro lado también la interfaz de comunicaciones y control remoto, así como la infraestructura de conexión, recarga y soporte. En cuanto a la primera parte, en el caso del vehículo no se puede descuidar ni la mecánica, ni la seguridad, ni la conducción y, por supuesto, tampoco las comunicaciones, el control remoto, ¿no? Se prevé desarrollar inicialmente una prueba de concepto del sistema y sus componentes y pasar después a un entorno real confinado de validación. Hay que decir que la propuesta no está decidida aún dónde se va a ubicar, pero pretendemos que con esta compra pública y con la información que nos van a aportar tanto las empresas como los centros de investigación, logremos encontrar el sitio más adecuado para el desarrollo de este prototipo. El sistema, como digo, el sistema de electromovilidad por inducción en movimiento, proporcionará electricidad desde el pavimento por medio de inducción sin contacto, para la propulsión de un autobús que en principio pretendemos que sea híbrido. Dicho aporte se hará en principio por tramos, por tramos, puesto que así reduciremos los costes. Durante la circulación, el autobús del sistema aportará electricidad, como digo, de forma constante, facilitando a la vez la circulación y la recarga del vehículo.
haciendo posible que además el vehículo pueda circular en aquellos tramos con cierta complejidad, como puede ser las rotondas, los cruces o las pendientes de descenso donde no existirá aporte de inducción. En cuanto a la infraestructura del demostrador, los proponentes deberán aportar información sobre la longitud de los tramos, el tipo de tramo, la frecuencia de esos tramos, su distribución. Además, se pretende, paralelamente a condicionar, independientemente de la plataforma que creemos, se pretende, como digo, acondicionar un tramo de aproximadamente 1 kilómetro en el que aquellas empresas, aquellos centros de investigación puedan realizar pruebas y ensayos que serán supervisados por una empresa externa y acreditada, contratada para el mantenimiento y la formulación y supervisión de los proyectos. La infraestructura incluirá también medios telemáticos para un centro de coordinación, gestión y supervisión de la infraestructura, para la plataforma reservada y el sistema, y también el desarrollo de un sistema experto de gestión, que controlará la circulación, la operación, los usuarios autorizados, las cargas realizadas, el proceso de pago, simulación y visualización. Además, incluirá una propuesta de diseño, los requisitos técnicos y funcionales de los dispositivos de recarga, el sistema de carga en el vial e instalaciones de suministro de energía eléctrica de origen renovable. En cuanto a los agentes, es fundamental la colaboración de los agentes del conocimiento junto con las administraciones públicas y las empresas. Es fundamental el desarrollo del proyecto, tanto el desarrollo del proyecto, como digo, como la posterior explotación del demostrador como futuro centro o entorno de ensayo y experimentación. En cuanto a la financiación, el proyecto está financiado por fondos FEDER, tiene una dotación presupuestaria de aproximadamente 5,6 millones de euros, que serán asumidos en el 80% por fondos FEDER y un 20% por esta administración. Parte de la inversión será destinada a la propia plataforma, al desarrollo y ejecución de la plataforma, y parte también irá destinada a la asesoría técnica. En cuanto a los objetivos, el principal objetivo a corto plazo es verificar la viabilidad técnica y económica y la posible ventaja competitiva. Es importante el diseño, construcción y validación de la plataforma experimental, la demostración de la viabilidad técnica y económica de la plataforma. Habrá también que tener en cuenta como objetivo la demostración de las ventajas competitivas, la relación análisis coste-beneficio a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión, teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia en el montaje, la operación, el consumo, las emisiones, las prestaciones, la fiabilidad y el mantenimiento de la plataforma de electromovilidad. Por último, también será muy importante la puesta en valor de la infraestructura, como hemos dicho, la demostración. En cuanto a los objetivos a largo plazo, destaca fundamentalmente facilitar el despliegue a toda la red de transporte público de Andalucía. Será muy importante también que sirva para desarrollar un sistema de transporte sostenible, con bajas emisiones y consumo de energía, con integración de las fuentes de energía renovable. Permitirá también contribuir al desarrollo del tejido empresarial de I+D+I, especialmente a nivel regional. Y por último, fomentará la colaboración público-privada con agentes del conocimiento. Hay que tener en cuenta también que creará un mercado de lanzamiento de nuevos productos y servicios en electromovilidad. En cuanto a las necesidades funcionales, destacan aquellas que tienen que ver con la parte o con la viabilidad técnica. Es importante que las empresas que se presenten a este proceso de compra pública innovadora nos aporten información acerca de la velocidad óptima de circulación, de la ratio del kilómetro con inducción y sin inducción, el consumo medio de energía eléctrica por kilómetro, la autonomía y el consumo porcentual de las baterías o las aportaciones porcentuales de energía renovable. En cuanto a la viabilidad operativa, es fundamental también que las empresas nos aporten información acerca de la frecuencia esperable y máxima del servicio, de la capacidad del transporte o del índice de fiabilidad, ¿no?
En cuanto a la viabilidad económica, destaca el periodo de retorno de la inversión, la rentabilidad, el TIR, el análisis coste-beneficio, el CAPEX y el OPEX, el gasto de capital, ¿no?, y los gastos operativos de la inversión y financiación, y también que nos aporten información acerca de la monetización y tarificación del servicio, la repercusión, por supuesto, de la inversión. En cuanto a la hoja de ruta, hoy se presenta, se publicó ya el 18 de septiembre en el boletín de las Juntas, una semana aproximadamente antes lo hizo a nivel europeo. Hay que decir que el proceso pasa por 3 etapas, una fase de diálogo competitivo previa, que es la que nos encontramos, donde damos a conocer el proyecto y donde esperamos que se presenten gran número de propuestas que se tendrán que analizar. En una segunda fase, el diálogo pasa a estudio, ¿no?, por parte de un comité directivo que se reunirá con cada una de las empresas a nivel individual, para, por último, llegar a las conclusiones y encajar el modelo de pliego que servirá para la licitación y, si Dios quiere, para la puesta en marcha de la plataforma que pretendemos esté lista para 2023. Sin más, me despido agradeciéndoles a todos y esperando una alta participación en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Está claro que es preciso el trasvase modal, ¿no?, del vehículo privado al transporte público y, en definitiva, debemos mejorar esta posibilidad, debemos aprovechar las experiencias existentes, ¿no?, en otros países, ¿no? Como bien has dicho, la carga por inducción en movimiento puede ser una revolución puede ser para lo que es la movilidad eléctrica, ¿no?, porque las principales limitaciones que tienen son esas, ¿no?, los altos costes de carga por catenaria y modificación incluso de los vehículos en ese caso, o el tiempo perdido en las paradas o las dimensiones de las baterías, ¿no?, y todo esto son limitaciones que hacen que el vehículo eléctrico, pues en definitiva, no consiga ni en el sector privado y mucho menos en el público, pues consiga asentarse, ¿no? Agradecer el esfuerzo de la Jefatura de Servicio y de todos sus componentes por este tipo de iniciativas y de desarrollos adicionales a vuestras tareas diarias, ¿no?, que no son pocas. Y entonces, bueno, pues quiero darle el agradecimiento por el esfuerzo que vais a llevar a cabo con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias, Manuel. A continuación damos paso a don Francisco Javier Fernández, experto en compra pública innovadora de la firma Cremades y Calvo Sotelo, que nos va a hacer una introducción a los procesos de compra pública de innovación y su encaje normativo de este tipo de iniciativas. Adelante, Francisco. Buenos días, saludo al director general de Movilidad y al resto de miembros de la Consejería, así como al resto de ponentes, y doy la enhorabuena por esta iniciativa de información sobre este proyecto. A mí me toca realizar la ponencia referida a las claves jurídicas de este tipo de proyectos que se enmarcan dentro de lo que es el concepto de colaboración público-privada aplicable al ámbito de la innovación. Y quería en estos minutos, y antes de dar paso a la ponencia más técnica que realizará CTA, quería en estos minutos dar unas claves jurídicas sobre en qué consiste el procedimiento que se acaba de iniciar, llamado de consulta previa o preliminar al mercado, y cuáles serán los pasos siguientes y la forma de comportamiento de este tipo de procedimiento, que es singular y que difiere del procedimiento de licitación habitual al que tanto las empresas como las administraciones públicas están acostumbrados. En primer lugar, referirme a un aspecto de definición de la consulta preliminar a mercado. ¿Qué es la consulta preliminar a mercado? ¿Qué es el procedimiento que se ha iniciado ahora y en base al cual distintos operadores privados
y entidades del conocimiento tendrán que realizar una serie de aportaciones. Bueno, pues en primer lugar, no es una licitación pública stricto sensu, es decir, las aportaciones de los privados en estos momentos no van a ser consideradas, lógicamente, en este momento inicial, como ofertas de licitación. Por tanto, el objetivo de las consultas preliminares a mercado desde un punto de vista jurídico es un objetivo de información, de recabar datos del sector privado por parte de la Administración pública, pero no va a haber luego, en relación a esas aportaciones, no va a haber luego por la Administración ningún tipo de prioridad, de adjudico a este o no adjudico, sino que el proceso de consulta preliminar lo que persigue es aunar toda la información por parte de la Consejería y tener a disposición de los trámites posteriores de la licitación que explicaré a continuación, tener a disposición la mayor de las informaciones y la mayor de las alternativas o perspectivas innovadoras para dar respuesta a esas necesidades funcionales que ha explicado antes tan detalladamente Manuel, el jefe de servicio que ha intervenido con anterioridad a mí. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque la información que aporten los privados, mientras más detallada sea, mejor utilidad tendrá para la Administración para poder preparar los pliegos de licitación, que serán, digamos, la segunda parte a acometer una vez que se cierre el trámite de la consulta preliminar a mercado. Bien, ¿cómo se va a ordenar este proceso en las consultas preliminares de mercado? ¿Cómo se va a ordenar este proceso de aportación de información por parte de los privados? Pues se va a ordenar en base a una memoria que se publica, que ya ha sido publicada, junto con unas fichas. Ahí se va a contener el guión, la línea editorial, digamos, de los contenidos que la Administración quiere que sean los contenidos de aportación por parte del sector privado y del sector de transferencia del conocimiento, del sector innovador, sin perjuicio, y esto es importante, sin perjuicio de que haya participantes que en sus propuestas o muestras de interés quieran profundizar en otros aspectos relacionados o manifestar dudas a la propia Administración sobre determinadas cuestiones. Este trámite de consulta preliminar a mercado que se ha iniciado permite que se realicen consultas, comunicados, siempre por escrito, requerimientos de reunión, y en ese sentido es un trámite que tiene bastante libertad en cuanto a la dinámica de relación entre las empresas y la Administración pública. Por eso decía al comienzo de mi intervención que este trámite de consulta previa preliminar a mercado y el subsiguiente procedimiento de licitación de la llamada compra pública innovadora se enmarca dentro del concepto general de colaboración público-privada, porque hay una sinergia desde el inicio del procedimiento entre la Administración pública y los privados. Bien, una vez que la Administración en este trámite, la Consejería, reciba las muestras de interés de todos los participantes, en el trámite elaborará lo que la Ley de Contrato del Sector Público denomina el informe final de conclusiones, que es un documento fundamental que hace de cierre de la consulta preliminar a mercado y donde la Administración hace un análisis conceptual y un análisis global de toda la información recibida y lo contrasta con los retos funcionales del propio proyecto. Bien, este informe final tiene una importancia grandísima porque será la materia prima en base a la cual preparemos los pliegos de licitación. Y por tanto, el informe lo que persigue es anticipar las claves del contenido del futuro pliego de licitación de compra pública innovadora. En este proceso es importante recalcar
algunas inquietudes habituales que se tienen por parte de los intervinientes. Y en concreto me vengo a referir a que dentro de la consulta previa a mercado se tienen muy en cuenta principios europeos de contratación pública que hay que salvaguardar, como es, por ejemplo, la confidencialidad de la información que se aporta y se maneja, la transparencia, la realización siempre de actas en relación a las reuniones entre la Administración Pública y los proponentes, así como incluso la protección de secretos comerciales a los que puede dar lugar alguna propuesta o de derechos de propiedad intelectual. Desde ese punto de vista, este es uno de los procedimientos más garantistas de este tipo de principios. Y finalmente, ¿cuál es la verdadera utilidad de este tipo de procesos? Pues yo creo que antes, en la exposición, tanto de Manuel como del director general de Movilidad, como de la consejera, ya lo han anticipado. Este tipo de procesos supone una dinamización de la innovación en general y supone el asumir un papel desde la Administración Pública de liderazgo innovador. Y para eso, afortunadamente, pues ya tenemos instrumentos jurídicos, como serían las consultas previas a mercado y la compra pública innovadora, que permiten desarrollar estos retos con total seguridad jurídica. Ahora daré paso a CTA para que nos explique en qué consiste la practicidad del trámite y cuál es la información que se ha aportado a los distintos intervinientes. Sin más, me despido y recalco la enhorabuena por la iniciativa del proyecto. Muchas gracias, Francisco Javier. Bueno, por ese encaje normativo, jurídico, de lo que es la compra pública innovadora, la tramitación, esta necesaria colaboración público-privada, ¿no?, que es lo que nos permite avanzar, además, en nuevos objetivos y a las empresas desarrollar, ¿no?, sus posibilidades de nuevas innovaciones, nuevos productos y nuevos servicios, ¿no? A continuación, damos paso a don Carlos García Delgado, experto en compra pública innovadora de Corporación Tecnológica de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues como decía antes nuestro socio de Cremades, Calvo Sotelo, Francisco Fernández, ¿vale?, voy a intentar llevar al plano práctico, intentando un poco meterme en el papel de aquellas entidades que vayan a presentar propuestas, ¿vale?, los principales aspectos o los temas a considerar durante todo ese proceso de presentación, ¿vale? Vamos a ver. Vale, bueno, sale un poco raro, ¿no? Bueno, es igual. Voy a centrar mi intervención en tres bloques. Sí. Voy a centrar mi intervención en tres bloques, ¿vale? Por un lado, voy a profundizar algo más desde el punto de vista técnico, ¿vale?, en ese contexto de lo que suponen las consultas y de lo que implican de cara a la futura licitación, ¿vale? Entraré en algo más de detalle en las claves a tener en cuenta cuando se maneje la información que tendrán que manejar, ¿vale?, a la hora de presentar estas solicitudes, ¿vale? Y finalmente, reforzando un poco lo ya comentado por Cremades, ¿vale?, comentaré algunas de las implicaciones que tiene el informe final y que también tiene que conocer, ¿vale? Lo primero, bueno, ya se ha insistido en ello, pero es bueno recalcarlo y además quisiera hacerlo desde un enfoque que voy a plantearles ahora, ¿no? Estamos hablando de un proceso que es orientativo, es decir, las consultas son orientativas, no son vinculantes. ¿Esto significa que no se va a tener en cuenta lo que yo proponga? En absoluto, todo lo contrario. Es decir, cuando se refiere a que es un proceso no vinculante, precisamente lo hace pensando en tener en cuenta esas opiniones. Es decir, si realmente de lo que el propio mercado, de lo que las propias empresas se plantean, se ve que puede haber dificultades técnicas importantes o presupuestarias o de plazo a la hora de llevar a cabo esta futura licitación, pues se pensará entonces la mejor forma de hacerlo, es decir, justo lo contrario, ¿vale? Otra reflexión que se suele dar
con bastante frecuencia, es decir, bueno, si realmente este es un trámite previo, que no es vinculante, bueno, me puedo esperar y cuando ya se convoque la licitación, pues me presento directamente y me ahorro ese trabajo. No lo hagan, no lo hagan. Eso es un error, eso es un error. Y les voy a decir por qué, por un doble motivo. Uno, porque la carga de trabajo que ya verán que tienen que acometer no es tanta, ¿vale? Me he permitido aquí sacar una versión impresa de lo que es el formulario que tendrán que presentar. Es esto, ¿vale? Eso no significa que sea una información que no tenga contenido, pero tiene que ser claro, conciso y dar la información necesaria para poder juzgar, como luego veremos, la viabilidad técnica, ¿no?, el grado de madurez y la viabilidad económica, pero no vamos a pedir o no se va a pedir nada a nivel ni de anteproyecto, ni de estudio informativo, ni de cosas de este tipo. Es decir, algo mucho más sucinto, una primera sinopsis de lo que luego será la futura propuesta, ¿vale? Y luego hay otra cuestión también, es decir, dejando a un lado ya el coste, digamos, de lo que es esta preparación adicional, es una forma de empezar a posicionarnos y de influir, como antes decíamos, pero de influir con luz y taquígrafos, es decir, sin ningún tipo de cuestionamiento a este proceso de influencia. Por lo tanto, les animo a que realmente participen porque es importante y puede orientarse hacia un proyecto que a la postre acabe siendo efectivamente viable y factible, ¿vale? Relacionado con esto, pues no hay una preselección, es decir, aquí no se va a descartar, ¿vale?, ni hay una preadjudicación, no se va a retener a una serie de propuestas. Se trata de hacer una foto de lo que las empresas pueden plantear y, como veremos ahora, centrar el tiro en unos rangos de plazo, de presupuesto, de condiciones que sean asumibles por la gran mayoría de ellos, intentando respetar, como vamos a ver ahora, los parámetros iniciales que ya les ha comentado el jefe de servicio, ¿vale? Por lo tanto, las consultas no son excluyentes, son inclusivas. Es decir, lo que están pensando es precisamente ver la forma de que cuanta más gente pueda participar, mejor, ¿vale? He preparado una animación, no sé si me va a salir, pero bueno, de todas formas, si no, se lo explico, ¿vale? Vamos a ver, aquí estos círculos pequeños simbolizan las propuestas que se hayan podido presentar. Habrá unas que están pues más o menos cerca unas de otras y otras que están más alejadas. Hay un foco inicial, ¿vale?, que es el que ha planteado en este caso la Administración para ver cuántas propuestas pueden encajar en ese recinto de plazo, presupuesto y condiciones, y nos podemos encontrar con que hay una o muy pocas. Eso no nos vale, ¿vale? Uno, porque no podemos conceder condiciones especialmente ventajosas a nadie, eso lo prohíbe la ley, y otro, porque también es un riesgo, lógicamente, a la hora de plantear la futura licitación. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer? Pues si funciona la animación, a ver, si no, a ver, voy a la anterior. Vale, no funciona, pero bueno, lo comento. Bueno, pues es trasladar ese círculo a donde está la mayor parte de esas propuestas, ¿vale? Es decir, centrar el tiro, afinar para que cuando salga la licitación haya una gran cantidad de estos proponentes que puedan ir. ¿Eso significa que los que se vayan a quedar fuera no se les va a tener en cuenta o quedan desautorizados para la futura licitación? No, lo que tendrán que hacer, a su vez, es que si realmente ellos ven que por plazo o por presupuesto o por alcance se quedan fuera, pues tendrán que reajustar en la futura licitación la propuesta que presenten. ¿Ven por lo que les digo que esto tiene carácter inclusivo? Es decir, no es en absoluto excluyente. Es una forma de que todos, tanto la Administración como las empresas, lleguen a esa licitación lo más preparados posible y que cuantos más puedan participar, mejor, ¿vale? Insistir en lo que ya ha comentado Francisco Fernández, ¿no? Es decir, aquí se trata no de seleccionar, no de preseleccionar, no de preadjudicar, sino de intentar definir de una forma lo más participativa posible el plazo, el presupuesto y el alcance funcional. Esto es importante. Es decir, aquí, como luego veremos también cuando se redacte el informe final, ese informe final no va a incidir en especificaciones técnicas de detalle de tal o cual propuesta. De eso no va a haber nada, ¿vale? Lo que va a haber es precisamente una confirmación de esos rangos aceptables para una gran mayoría de proponentes y dentro de esos objetivos que se había planteado la Dirección General de Movilidad en cuanto a plazo, presupuesto y alcance, ¿vale? Que sea abordable por la mayoría, como antes me
referido y ajustado, como antes comentaba también, a esos objetivos iniciales. Si realmente de la consulta se ve que el enfoque inicial de la Dirección General de Movilidad tiene que ser reajustado en unos factores importantes, pues eso precisamente conducirá a un replanteamiento de la futura licitación. A esto es a lo que me refería antes cuando decía que aunque el proceso sea consultivo, eso no significa que no tenga sus efectos. Claro que los tiene, a la hora de centrar la futura licitación, ¿vale? En cuanto a la documentación, bueno, pues van a trabajar básicamente con estos 3 documentos. Bueno, hay también un cuarto que es el anuncio, ¿vale?, de la consulta, que está publicado en el BOJA, Diario Oficial de la Unión Europea, perfil de contratante de la Consejería, ¿vale? Pero bueno, a efectos prácticos, estos son los 3 con los que van a tener que trabajar, ¿vale? La propia memoria orientativa de la consulta, que ha sido preparada por la Dirección General de Movilidad, el formulario que tendrán que rellenar, que es el que ya les he comentado antes, este documento resumido, ¿vale? Y luego un documento de preguntas frecuentes que se irá actualizando conforme se vayan recibiendo preguntas. Es decir, esto, llenadas también de lo que comentaba antes Francisco Fernández, de la transparencia, todas aquellas preguntas significativas que no estén ya recogidas en la propia memoria se irán incorporando a ese documento de preguntas para que lo puedan ir consultando, ¿vale? En cuanto a la memoria, es decir, la que ha preparado la Dirección General de Movilidad, pues tiene estos grandes bloques, ¿vale? Objeto y finalidad, caracterización del proyecto, principios, pasos y, bueno, pues aspectos de confidencialidad, protección de datos, derechos de propiedad industrial, etcétera. Me voy a centrar un poquito los que tienen que ver con la caracterización del proyecto, ¿vale? Hay toda una parte justificativa, como se ha expuesto también ahora cuando el jefe de servicio ha expuesto el concepto del proyecto, bueno, pues el marco competencial, los antecedentes, etcétera, etcétera. Yo quisiera que se centraran, sin dejar de ver los demás, por supuesto, pero sobre todo en 3 de ellos, ¿vale? Los antecedentes, porque es la forma de entender el proyecto, es decir, el problema, la necesidad, la oportunidad. Es muy importante tenerlo claro a la hora de esto de redactar, ¿vale? Pensando en esa solución a ese problema. Por supuesto, los objetivos, es decir, es la forma de entender los resultados cuantitativos a los que se quiere llegar, y eso también ya se ha insistido en la anterior presentación, ¿no? Y luego la descripción funcional de la solución, esos parámetros en cuanto a rendimiento operativo, en cuanto a características de la infraestructura, o en cuanto a la viabilidad económica, ¿vale? Todo lo demás, pues como en cualquier proceso de consulta, es una indicación orientativa sobre cómo va a ser todo el proceso, los plazos que se van a manejar, etcétera, ¿vale? En cuanto al formulario, bueno, pues tiene una primera parte de descripción de los proponentes o del proponente. Esto lo pueden presentar tanto, pueden incluso presentarse personas físicas, si fuera el caso. Pero bueno, lo normal es que sean entidades jurídicas, ¿no? Empresas, centros de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Un primer bloque está dedicado a valorar precisamente la solvencia técnica, es decir, la capacidad de poder llevar a cabo esa solución que se está planteando. En cuanto a referencias anteriores, dotación de medios actuales, desarrollos que se hayan acometido o que se estén preparando, que estén relacionados con el objeto de la consulta, ¿vale? Y luego, bueno, pues una descripción de la solución propuesta, ¿vale? En la que luego me centraré algo más, ¿vale? Pues una descripción técnica, el nivel de madurez tecnológica, costes, porque es importante el tener una idea de los costes asociados a ese desarrollo, ¿vale? Y la parte de protección de datos, en las que ustedes pueden identificar cuál de la información que van a incluir en esta ficha sinóptica, ¿vale?, consideran confidencial y por lo tanto tiene que estar sometida a ese tipo de cláusulas. Esto no significa que, como luego veremos, el informe final dé una descripción detallada de lo que se ha presentado, en absoluto. Ya lo he comentado antes, que lo que va a dar es una pincelada de ese foco que se ha conseguido centrar en cuanto a plazo, presupuesto y condiciones. Pero bueno, de todas formas es una salvaguardia adicional
que también despeja muchas de las dudas que suelen plantear los proponentes. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta información que para mí tiene un alto valor estratégico, es confidencial? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, pues el objetivo de esa cláusula es justamente eso, proteger la gestión de esa documentación en todo momento, ¿vale? Dentro de esta ficha que van a presentar hay dos aspectos que son muy importantes. No son los únicos, pero estos son claves. La solvencia, porque claro, evidentemente lo que yo pueda proponer también vendrá respaldado por la capacidad que yo tenga de llevarlo a cabo. Entonces, insistan en estos aspectos de solvencia, porque también para la Dirección General de Movilidad son una garantía de que cuando se embarquen en esa futura licitación va a haber medios y capacidad para acometer esa propuesta, ¿vale? Y luego la viabilidad técnica y económica, es decir, por muy atractiva que sea la propuesta que se presente, si hay si se identifican problemas técnicos o un desajuste financiero importante, pues hombre, eso va a ser un hándicap de cara a la posterior licitación. Esto no significa que esto sea una evaluación ni una preselección. Aquí lo que estamos intentando es ver solamente si las propuestas son viables. Otra cuestión es que cuando salga la futura licitación, de las propuestas que se presenten, entendiendo que todas ellas vayan a ser viables técnica y económicamente, se vea cuál de ellas tiene la mejor relación calidad-precio, que es lo que realmente marca la adjudicación en un proceso de contratación pública. Pero eso ya se hará más adelante. Aquí simplemente lo que se está intentando ver es que esas propuestas son creíbles desde el punto de vista técnico y son factibles desde el punto de vista económico. Ya se verá después cuál es de entre ellas la más idónea, ¿vale? Pero eso ya será objeto de la futura licitación. Ya por terminar, en cuanto al informe final, que será un informe público, ¿vale? Este informe que podrán ustedes consultar en el perfil del contratante, ¿vale? Y en la página web del proyecto. Bueno, pues como pueden ver ahí, se describen se describirán las actuaciones realizadas, ¿vale? Las preguntas y las respuestas que se han recibido, con independencia de que fueran publicadas también en ese documento de preguntas frecuentes, la relación de participantes, ¿vale? Esto es muy importante. Tienen que darnos, lógicamente, o tienen que dar a la Dirección General de Movilidad su consentimiento para que esto se publique. Tiene una gran utilidad. ¿Por qué? Porque, como luego verán, al tratarse normalmente, como este es el caso, de proyectos multidisciplinares en los que es muy difícil que una única entidad pueda ir por sí misma a esta licitación, o si lo hace, pues posiblemente vaya en desventaja frente a otras, es muy típico formalizar UTEs, consorcios, asociaciones, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto este es un mecanismo, luego veremos cómo se puede gestionar, ¿vale?, para que se pongan en contacto entre ustedes y puedan presentar una propuesta ya en la fase de licitación lo más potente posible, ¿vale? Y luego, bueno, pues incluye lo que antes me refería, esas recomendaciones en cuanto a ese ajuste de presupuesto, plazo y condiciones, sin entrar en ningún tipo de detalle sobre lo que haya presentado una empresa u otra. Ese no es el objetivo de esto, ¿vale? Importante, aunque ya lo hemos destacado, ¿vale? No hay aprobados ni rechazados. Es una foto que nos va a permitir a todos resituarnos. A las empresas para reajustar lo que vayan a proponer en la fase de licitación y a la Administración para lo que vaya a exigir, ¿vale? Otro tema también importante, no se informa, es decir, esto es una pregunta que nos suelen hacer con bastante frecuencia. Bueno, es que no sé qué es lo que ha pasado con mi solicitud, no me han dado respuesta de que si me la han elegido o no. Es que no va a haber respuesta, es decir, ¿cuál es la respuesta? Es esa foto a la que antes me refería. Si yo veo que sobre lo que yo he planteado, pues se me va un poco sobre lo que yo había visto, el presupuesto o el plazo o las condiciones, pues ya sé qué es lo que tengo que reajustar. No me van a responder, ¿vale? La respuesta es el propio informe final, que está disponible para todo el mundo, ¿vale? Otro tema también, pues obviamente consultar ese informe, ¿vale?, ver ese encaje para hacer ese reajuste de cara a la futura licitación y colaborar. Ya se ha insistido antes en la presentación, tanto a nivel institucional como del propio responsable de servicio. Esto es fundamental. Este tipo de licitaciones normalmente se resuelven por grupos o por colaboración o por UTEs o por un esquema, digamos, participativo. Es más complicado que esto, no es que sea imposible, pero es más complicado que lo resuelva una única entidad.
Y yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues procedemos al cierre de las jornadas. Está claro que hay una necesidad imperiosa, ¿no?, de modificar el reparto modal, ¿no?, del 75% del vehículo privado que tenemos actualmente en áreas metropolitanas, ¿no? Hemos visto que el sector es el sector de transporte el que consume más energía, de todos los sectores, con un 33%. Es el sector que genera más emisiones, ¿no?, por encima del sector de la industria o de la agricultura, con un 27%, según los datos del Ministerio del 2018, y en particular el modo carretera, que es eso lo importante, que el modo carretera es el que representa el 93% de las emisiones. Pues de ahí nuestro interés en que el vehículo eléctrico, digamos, sea un éxito en el transporte por carretera, así como evidentemente el fomento del transporte público, y trasladar, digamos, ese motor eléctrico al transporte público colectivo, ¿no? Consideramos que si, vamos, del éxito de esta iniciativa puede ser una revolución para el vehículo eléctrico en el mundo entero, y por lo cual le tenemos bastante ilusión de que esto salga bien. Así que, bueno, nada más, hemos sido muy exquisitos con el tiempo. Gracias a todos por la atención y buenos días.